Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Mara Provenzano, fundadora de Neti. Neti es No Está Todo Inventado, es un laboratorio de innovación. Y el año pasado empezamos con mi equipo con esta idea de buscar un espacio de conversación donde los protagonistas de la innovación pudieran venir a hablar de temas precisamente de innovación. Personas de Argentina, de Latinoamérica, un espacio donde poder contar qué está sucediendo con la innovación, qué es la innovación, de qué se trata, quiénes son esas personas que están haciendo manos a la obra en la innovación. Y ese principalmente es nuestro diferencial. Nosotros queríamos llevar la discusión más allá de solamente hablar de teoría de la innovación, explorar cómo se está aplicando, cómo se materializa la innovación en productos, en políticas, en servicios, ¿sí? Entonces, en este podcast vamos a explorar las tecnologías exponenciales. Sí, hoy en día todos están hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Es como, yo digo, es como el nuevo parripollo o la nueva cancha de pádel. Sí, todo es con tecnología artificial. Pero hay otras tecnologías exponenciales que tienen otras lógicas que se aplican de manera diferente y estas tecnologías llegaron para quedarse y para afectar la forma en que vivimos, la forma en que trabajamos, la forma en que producimos. Entonces, precisamente de eso se va a tratar este podcast. Vamos a tratar de poner negro sobre blanco sobre todas esas cosas. Y vamos a tener unos capítulos especiales dedicados a AgTech, tecnología en el agro. Y además, porque tecnología uno siempre lo asocia con fierros, con cosas físicas o con la tecnología, la digitalización, la transformación digital. Pero no es solamente eso. También vamos a tener un columnista muy especial dedicado a la biotecnología. Va a venir a estos programas el licenciado Gustavo Abrati, que él precisamente se especializa en el campo de la biotecnología. Él tiene muchos papers publicados, es una persona muy reconocida, con una larga trayectoria en empresas como Pioneer, DuPont. Entonces nos va a traer lo último de la innovación en el campo de la biotecnología. Pero bueno, esta es la nueva temporada de este podcast y para esta nueva temporada, la segunda temporada, tenemos acá con nosotros un invitado súper, súper especial. Yo estoy muy emocionada de recibirlo. Se trata de Marcelo Torres, que es el presidente de APRESID. Y bueno, Marcelo es ingeniero agrónomo, también es windsurfista y es uno de los líderes más influyentes de la agricultura sustentable de América Latina. Hola Mara, un gusto Y estar en el hoy. mundo donde el agro enfrenta el dilema de alimentar al mundo, pero también de proteger a la tierra, Marcelo nos viene a contar toda su experiencia. A ver, contame ya que me estabas diciendo de la adopción, la digitalización del campo, precisamente, que es una de las áreas que a nosotros nos interesa un montón. Contame un poco más de eso, de las inversiones, de cómo están invirtiendo en startup. ¿Cuáles son las que vos encontraste que agregan más valor al mercado o que tienen mayor usabilidad o adopción de parte del productor? Que el productor uno lo ve, o por lo menos a veces se ve como alguien muy tradicional, que de repente, bueno, ¿qué está pasando con eso? ¿Cómo están adoptando esas nuevas tecnologías? ¿Cómo se están capacitando también? Si se están capacitando, porque ahora hay un montón de oportunidades de precisamente transformar a través de aplicación de tecnologías, como ahora está el auge de la inteligencia artificial, pero hace tiempo estaba el Internet de las cosas, o yo vi en el Congreso de APRESID que había muchos drones y mucha robótica dando vuelta. ¿Cómo integran eso? ¿Cómo lo adoptan y cómo se capacitan para ese tipo de cosas? ¿Qué está sucediendo ahí en eso?
Bueno, lo primero es, que no es menor, es conectar las soluciones tecnológicas con los reales problemas, ¿no? Nosotros, pongámonos en los zapatos de un productor o un asesor, lo que sí tenemos que conocer bien es cuáles son nuestros desafíos, ¿no? A veces no sabemos que no sabemos, ¿no? Porque uno eso es lo que le pasó al productor. Si yo tengo mira, mis desafíos reales en mi planteo productivo, en la evolución de mi empresa, en mi evolución personal, son estos, ¿no? ¿Cómo puedo tener acceso a mercados diferenciales? ¿Cómo puedo contar que lo que estoy haciendo tiene un mejor indicador de triple impacto productivo, social y ambiental? ¿Cómo puedo mejorar también el resultado de lo que hago? Un poco yendo a una agricultura sitio específica y no aplicando la misma dosis en todo el lote, sino adaptar al potencial de cada ambiente. Entonces, ahí di unos ejemplos, pero en realidad lo Sí. importante es que el productor sabe cuáles son sus desafíos y a veces no conoce todas las tecnologías que hay para ayudarlo en esos desafíos. Ahí donde tiene riqueza el formar este espacio interactivo. Nosotros creamos un comité de evaluación donde tenemos la mirada de los productores, y eso creo que es lo bueno del fondo, porque uno se invierte en un fondo donde los mismos productores evalúan las AgTech que dan respuesta a sus desafíos. Entonces, eso es una cosa bastante fuerte de este fondo, pero también tenemos que tener una mirada muy completa del ecosistema de AgTech que hay, que no los conocemos, no los conocíamos cuando empezamos. Entonces necesitamos gente que venga de ese sector. Por ejemplo, tenemos Manuel Tanora, que es el abogado que estructuró el fideicomiso, un conocimiento profundo del ecosistema AgTech. Federico Mazón, que es nuestro líder, trabaja en el fondo detectando las startups y ayudándolas en el picheo para venir a contar qué es lo que están haciendo. Gente de Endeavor que también trabaja, bueno, a ver cómo es el modelo de negocio, cómo son los equipos, ¿viste? Empezamos a aprender en red de cómo evaluar un proyecto, ¿no? Cómo evaluar la tecnología, ver si esa tecnología existe en el mundo o no, si es escalable a otros países, cómo está conformado el equipo, cuál es la propuesta de valor. Entonces yo creo que en conformar estos comités de evaluación interdisciplinarios, ¿viste? Donde uno lo mira de varios lados, es nuestra principal fortaleza y es aprendizaje, ¿no? Porque yo puedo decir, mirá, a mí como productor me interesa resolver estos problemas, pero también es bueno escuchar a alguien que sabe mucho de equipos de trabajo, así, bueno, pero para resolver eso, al equipo le falta alguien que sepa de biotecnología o el modelo de negocio que están planteando no es un modelo escalable. Okay. Compite contra esta otra tecnología que ya en el mundo ya está, y entonces creo que hoy la innovación, y acá termino también por ahora, es tan exponencial que estos modelos de innovación abierta, hablando de código abierto, son los únicos modelos que puedan dar respuestas. Yo quiero resolver en el seno de mi institución, de mi empresa, de la que yo formo parte, ¿no? In-house, todos los desafíos que plantea la innovación seguramente no lo voy a lograr. Entonces uno también ve empresas muy grandes, como Coca-Cola, Arcor, que tienen todos sus proyectos de innovación abierta, y no es que les falte recursos, pero es tan dinámico los cambios y es tanto los conocimientos que se necesitan que una empresa que no se meta en esos procesos de innovación abierta, la verdad que se va a complicar porque, de vuelta, los cambios son exponenciales, los desafíos son crecientes. Y ahí, bueno, contaste algo de qué tipo de tecnología. Mirá, estamos invirtiendo en tecnología de aplicación selectiva, de verde en verde, donde vos con inteligencia artificial podés poner la imagen de una maleza que querés controlar, un grupo de malezas, y aplicar nada más que cuando esa maleza blanco aparece, un traqueo de los silos bolsa que tenemos en los campos, ¿no? Cómo contribuir al uso de biotecnología, pero teniendo un screening de, no sé, de la genómica y de qué cosas pueden aportarnos determinadas soluciones, o buscar especies, no sé, desde la Antártida en algunos casos, o en la Puna en otros casos, especies que están adaptadas a condiciones extremas, y cómo puedo detectar qué porción del genoma me puede ayudar para que los cultivos nuestros toleren alta temperatura, sequía. O sea que todo eso desde
podemos tener nosotros la mirada del productor, pero de vuelta me parece que es tan complejo Sí. Lo que hay que saber y lo que hay que proyectar que si no lo hacemos así en red va a ser muy complicado. Exacto, en red, con equipos multidisciplinarios. Y justamente hace poco yo también estuve en la rural en un congreso y ahí lo que muchos de los productores hablaban era esto de, bueno, la adopción. ¿Por qué yo voy a adoptar esa tecnología? Porque muchas de las tecnologías estas están creadas, pero sin tener en cuenta la visión del productor, ¿sí? Como que, además otra cosa que decían, ¿cómo hago yo? Porque yo no soy la persona que la voy a usar. El que usa es la persona que está en el campo, ¿no? Que está en el día a día. Entonces, si esa persona ahí presentaban varias aplicaciones que obviamente esas aplicaciones tal vez se complementaban, ¿no? Tenían cada una un aspecto, resolvían un aspecto de la problemática que tenía que el productor, pero el productor tenía que tener, no sé, 5 aplicaciones, pagar 5 tarifas diferentes por usarla. Al final no le terminaba rindiendo. Entonces eso, ¿no? Desde el punto de vista de la usabilidad, ¿cuáles viste vos que son las que, digamos, o más se adaptan a la usabilidad, o qué les recomendarías también capaz a la gente que está desarrollando esa tecnología, ¿no? ¿Cómo lo tiene que mirar? Mirá, vos sabés que uno de los desafíos más grandes que tenemos a nivel individual, pero también a nivel institucional, y diría que tienen las empresas, es la interconexión de las tecnologías. ¿Viste? Nosotros tenemos plataformas que son muy buenas y nos está pasando en la presida ahora, para leer mapas de rinde, imágenes satelitales, pero por ejemplo no pueden procesar datos tabulares, ¿viste? Entonces el productor no puede, y otras que son de gestión de la empresa, entonces el productor no puede estar cargando su información en muchas plataformas, ¿viste? Tiene que tratar de converger. Entonces lo que nosotros tenemos, tomando este ejemplo que di recién, tenemos una plataforma hecha por la institución, pero no en colaboración abierta, ¿no? Con socios tecnológicos, y tenemos por ahí un montón de planillas Excel que hay que aterrizar y georreferenciar. Entonces, bueno, tenemos que consolidar los datos, poder georreferenciarlos, poder tenerlos ahí en esta plataforma que se pretende que no desarrolle ninguna habilidad en particular, sino que conecte a las que ya lo hacen, ¿viste? Como Claro. hay buenas plataformas para lo que es la ambientación y la prescripción variable, ir a la agricultura sitio específica, hay buenas plataformas para medir huella de carbono, por ejemplo, hay buenas plataformas para trazabilidad, hay buenas plataformas para usar modelos predictivos. Bueno, nosotros necesitamos es que todo eso se hable digitalmente, se conecte automáticamente, y si crece el foco más grande y la dificultad más grande está ahí. Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, convenios con plataformas que usan modelos predictivos para esto, para introducir cambios en nuestro manejo y ver cómo van a impactar en resultados económicos, productivos, ambientales. Y tenemos plataformas para manejar imágenes, como dije, mapa de rinde. Y tenemos calculadoras de, por ejemplo, carbono. Todo eso hay que conectar. Claro. Por ahí lo tenemos todavía desconectado en parte, ¿no? Y estamos haciendo un gran esfuerzo para conectar todo esto. Diría que ahí está el principal desafío. Yo creo que si tuviese que decirle, sobre todo la digitalización, ¿no? Y a nuestros aliados se lo decimos, mirá, ayúdame a que conectemos todo esto. Yo no puedo, el productor no puede, o la institución no puede estar cargando 5 plataformas a la vez para obtener soluciones. Tenemos que ver cómo conectamos esto. Y básicamente te dije, plataformas hay más, ¿no? Plataformas de impacto ambiental, plataformas de como indicadores, huella de carbono, todo eso, plataformas de agricultura específica y de gestión de la empresa. Y hay un mundo más grande que ese. Y después, y acá también redondeo un poco, hay un camino, ¿viste? Vos recién dijiste algo de inteligencia artificial, dijiste algo de ciencia de datos. El primer camino es digitalizar la producción. Si yo estoy en mi campo y no tengo, lo único que manejo son planillas de Excel, que no tengo georreferenciadas, bueno, va a ser poco probable que pueda integrar mis datos a una red y que con ciencia de datos podamos aprender más rápido
y cruzar variables, ¿viste? A ver cómo mi ring de cebada se cruza con cuántas aplicaciones de fungicida hice. Esas cosas vamos a poder hacerlas a medida que primero nos digitalicemos. Entonces, es como que hay un camino, ¿viste? Primero digitalizar la producción. Si yo tengo todo llevado acá en un cuaderno, y de hecho yo tengo que ir a buscar la campaña que viene, va a ser muy complicado que pueda integrar datos y aprender y crear modelos predictivos. Entonces, digitalizarse primero, ir a una agricultura específica como un camino bastante fácil hoy, muy fácil, porque la mayoría de las máquinas que tenemos hoy, tanto cosechadoras como sobre todo sembradores, fertilizadores, pulverizadoras, pueden tomar una prescripción variable y aplicar variables según lo que yo le digo, y después ahí, ya que tengo todos esos datos ordenados, puedo ir a indicadores, puedo ir a trazabilidad y puedo ir a ciencia de datos. Pero hay como una secuencia, ¿no? Que uno tiene que tratar de inducir. Excelente. Ahora, ¿y por qué pensás que no lo están haciendo todavía los productores? ¿Qué barreras encontrás? ¿Por qué no empiezan con esa? ¿Siguen en el cuaderno? ¿Cómo lo ves vos eso? ¿O hay... Bueno, va cambiando mucho. Te diría, en el mundo hay muchas respuestas. A eso te voy a dar algunas. Hay muchos países, y te digo Estados Unidos, no te estoy hablando de países que no tienen desarrollo, que el productor es un productor grande de edad, que los jóvenes no están tan interesados en la producción, pasa en Europa, sobre todo Europa occidental también. Entonces les falta esa impronta a veces, se aferran a su tradición, ¿no? Y les falta esa impronta de querer, bueno, pensar las cosas diferentes. Eso puede pasar en el mundo, no tanto en Argentina, por suerte, porque en Argentina tenemos redes de contratistas, asesores, productores muy dinámicas que se intercambian entre sí. Entonces, hay una barrera que es también cultural y aferrarse a la tradición y no abrirse. Diría que en Argentina, por suerte, no tenemos tanto eso. Después, virtud de estas redes, ¿no? Después el productor en Argentina sí tiene el permanente cambio de reglas del juego, ¿no? Entonces el productor adopta modelos más conservadores de decir, bueno, mirá, yo hago una inversión media y veo qué pasa a dónde va el país, a dónde va la política y realmente si van a cerrar las portas. No es lo que estamos viendo ahora, pero yo estoy hablando de los últimos 30, 40 años, ¿no? Apertura de exportaciones, cierre de exportaciones, desdoblamiento cambiario, retenciones, bueno, muchas cosas que hacen ir a una agricultura defensiva y a veces donde el resultado está más en la especulación, de que si me endeudo en peso, en dólares, de una edición especial del dólar agro, dólar soja, que en lo productivo, ¿no? Y después también no hay una captura de valor muy concreta por el productor respecto de algunas cuestiones. Por ejemplo, ahora hay compromisos corporativos de la industria, no sé, los grandes consumidores, sobre todo en países que pueden elegir lo que consumen, le piden a McDonald's saber cómo es el aceite que usa para las papas o las papas que consume, o la carne, si es carbono neutral. Y toda la industria está sometida bien a esa demanda del consumidor de querer, vuelvo a decir, el consumidor que puede elegir lo que consume, ¿no? A ver, ¿cuál es esto que llega a mi mesa? A veces hay mucha desconexión también entre lo que llega a nuestra mesa y el agro, ¿no? Eso es más bajo. La trazabilidad. El consumidor dice, bueno, a ver, ¿cómo se hizo de este bife que me estoy comiendo, esta hamburguesa, estas papas, este aceite que se usa? Y empieza a poner esa mirada en los indicadores, y la industria tiene que dar respuesta a eso, pero también tiene que conectar con el productor. Bueno, también estos productores que producen girasol, que producen papa, que producen carne, que producen soja, maíz, bueno, ¿cómo hago para, de alguna manera, elegir esas materias primas para llegar con un producto más sustentable a la mesa, a la góndola, a la exportación? Por eso venimos de la COP de Brasil y una cosa que vi allá, me gustó mucho, es algunos programas de bajo carbono de carne, leche, soja, maíz, que ya están con la mirada de Embrapa, que sería la ciencia, con la mirada de CNA, que son la Confederación Nacional de Agricultores, son productores, y con la mirada del frigorífico, de la exportación, de la industria. Yo creo que es el camino. Otros grandes, dos desafíos. Uno, horizontal, que es contar de estos modelos interactivos de innovación al mundo, ¿no? Cuando todo el mundo se asombra de los niveles de adopción de siembra directa en Argentina, 80, 90%, ¿cómo llegar? Bueno, trabajando juntos, con tecnología, con ciencia. Y cuando también
Hablamos de otro gran desafío, la conexión vertical, o por llamarla de alguna manera, en toda la cadena, ¿no? Entre el campo y el consumidor, la industria. Creo que son los dos desafíos que tenemos que trabajar y una mirada planetaria, una mirada global, porque los desafíos que tenemos son globales. Es difícil verlos desde un solo país o desde una sola empresa, ¿no? Totalmente, impresionante. Y justo me nombraste la COP30 y precisamente venía mi pregunta, la próxima pregunta, íbamos a abordar, o las próximas preguntas vamos a abordar un poco que estuviste en la COP30, Presid participó como observador en la COP30, para decirlo con más propiedad, ¿no? Entonces, yo quisiera saber un poco qué mensaje llevó a Argentina, cómo fue recibido en este foro global que generalmente está dominado por narrativas anti-agro, porque, bueno, deforestación, todo lo que ya sabemos que sucede, y principalmente con el Amazonas, que justamente fue en el Amazonas, que sufrió todos estos años, viene sufriendo un montón. Bueno, contanos eso, qué mensaje se llevó y cómo fue recibido en ese foro a Presid, qué experiencia. Bueno, las cumbres de cambio climático son una experiencia fascinante, ¿no? Yo he tenido el privilegio de asistir a varias, desde Madrid 19 para acá. Bueno, 2020 no se hizo, 2021 en Glasgow no fui, pero estuve en Egipto, en Sharm el Sheikh, estuve en Dubái y no estuve en Azerbaiyán la última, pero sí en Brasil. Y te diría que es un mundo bastante interesante. Primero hay una ebullición de intercambio, ¿no? Entre privados, diría, ¿no? Entre privados y la academia, porque, digamos, la industria de los alimentos, el productor está ahí, los fondos, ¿no? Los bancos, los organismos multilaterales de crédito, donde hay buenos intercambios, donde está igual avanza lento, un poco vamos a ver por qué después, pero bueno, más trabado todavía es entre países, ¿no? Las negociaciones entre delegaciones oficiales, ahí la cosa se pone muy lenta, mucho más lenta de lo que el planeta necesita. Yo creo que ahí domina un poco la mirada de la región, de cada región, y es muy geopolítica la discusión. Claro. Y donde la verdad que haría un blend entre creencias que hay y que no se va, y muchas decisiones no se basan en ciencia y datos, también en intereses de distintos bloques de países de proteger su producción. Hay una mirada que termina siendo desde el metro cuadrado, de la baldosa, ¿viste? Como que si se estuviese hundiendo el barco y nosotros estamos discutiendo por el camarote, pero yo creo que me parece que eso es así, lamentablemente, pero la dinámica entre privados creo que es un poco más fluida, entre países sigue siendo muy compleja. Nosotros creemos que el agro argentino, diría de la región, tiene muchos atributos para mostrar. Creo que tenemos una ganadería que tiene base pastoril, por lo tanto, mucho del forraje que consumimos está producido a campo, donde hay gran captura de carbono, más allá del metano de emisión, que todo el mundo ha escuchado de la vaca de estos últimos momentos, pero hay que ver el balance. Y después la agricultura con fuerte base en siembra directa, ¿no? En el mundo, la Argentina lidera absolutamente esto, con cerca del 80% de adopción, llegó a tener el 90%, y Brasil en el entorno del 50%. Entonces yo creo que nuestros atributos, y Paraguay y Uruguay también, ¿no? Los atributos de la región para producir alimentos, fibras y energías son muy buenos, desde el punto de vista de la competitividad, también desde el punto de vista del impacto ambiental, de la dinámica, y creo que lo mejor que podemos hacer es dar buenas discusiones, ¿no? Creo que eso es lo que intentamos hacer desde la institución. No creemos que esté bueno como estrategia no querer discutir esto, aunque entendemos, y lo dije cuando arranqué, que mucho de esta agenda está atravesada por intereses políticos, por creencias, y no hay realmente vocación de resolver las cosas. Pero bueno, creo que lo mejor que podemos hacer es tener buenas conversaciones, y eso pasa en la actividad privada, lentamente, muy lentamente, pero se va avanzando,
donde se habla con las malterías, con los frigoríficos, con los exportadores, de cómo ir a una agricultura más regenerativa, qué indicadores tenemos que usar para ver si eso está ocurriendo, cómo nos puede ayudar la tecnología. Yo creo que eso va lentamente avanzando y también nos cuesta, hablo de mirada planetaria, y obviamente Claro. lo vamos haciendo, pero APRESID forma parte de una confederación americana para una agricultura sustentable, se llama CAPAS, que son nuestras organizaciones amigas Supra. o colegas de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Por lo menos tengamos una mirada de la región, y bueno, en eso estamos trabajando, en avances que son más lentos que lo que nos gustaría y lo que el planeta también necesita, pero me parece que es el camino, ¿no? Bueno, desde Neti hablamos de innovación fragmentada precisamente para describir este fenómeno, cómo los ecosistemas, aunque llenos de talentos y recursos, operan en silos aislados, ¿no? Digamos, ahí por un lado van las corporaciones, o por un lado van las organizaciones, por el otro las startups, por el otro la academia, por el otro el Estado. No hay una conexión efectiva que permita escalar a soluciones. Y vos estás reconociendo, ¿no? Esta dinámica existe también en el ecosistema agrotecnológico actual. ¿Cómo es, digamos, vos dijiste un poco cómo están abordando esta fragmentación desde APRESID? ¿Querés focalizar un poco más en eso? ¿Cómo hacen para tejer estos puentes reales entre distintos actores? ¿Qué cosas están haciendo concretamente para ayudar a salir de esta fragmentación o a un poco difícil? Sí. Mira, por ahí voy a graficar para que se entienda por qué tenemos este espíritu, ¿no? Porque no es que nos mueva el espíritu, también, ¿no? No somos soñadores, tratamos de ser altruistas, pero voy a sostener por qué tenemos esta mirada. Cuando nosotros empezamos, la institución empezó a fines de los 80 con la siembra directa, ya la práctica existía en el mundo, en Estados Unidos, en los 70, en Brasil, pero no tenía los niveles de adopción que tiene Argentina hoy, ¿no? Pero con estos primeros pasos que fueron en el centro del país, sur de Córdoba, los productores veían que los suelos se estaban destruyendo, ¿no? Por la erosión hídrica, o sea, caía el agua, caía, impactaba sobre el suelo desnudo, contra un bosque que tiene toda esa brosa, que es lo que imitamos nosotros con la siembra directa. Pero bueno, y caía el suelo desnudo, tapaba los poros, el agua corría para los bajos y se arrastraba a la mejor parte del suelo. Estos productores decían, bueno, tenemos que hacer algo para evitar esto, y empezaron a ver esta práctica que dejaba rastrojos, que son restos de cosecha en superficie, como un colchón para proteger el impacto directo del agua. Pero cuando empezamos a trabajar, empezamos a ver que la maquinaria que teníamos disponible no estaba adaptada a nuestra región. Imaginemos que Argentina es un país muy grande, encima con un desarrollo muy norte-sur, con lo cual nos da mucha variación de clima, tipo de suelo, y realmente había que adaptar esto. Yo estoy en la zona sur de provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, y acá tenemos poca temperatura en el suelo y tenemos grandes volúmenes de rastrojo, en otras zonas se descompone más rápido. La única manera de resolverlo era, bueno, llamar a los fabricantes sembradores al campo, mostrarles los problemas que teníamos y llamar a la ciencia, en este caso el INTA Guanajuato, ¿no? Y bueno, mira, trabajemos en el campo porque no le encuentro la vuelta a la rotación, el tren de siembra, la cuchilla que tengo no me sirve para mi zona. Entonces, ese es el espíritu de la institución, que la única manera que pudimos resolver esto fue con, mira, vení a mi campo, veamos lo que estamos haciendo y cómo lo podemos resolver juntos. Bueno, eso se aplica a lo que pasa ahora. Digamos, ¿cómo podríamos, primero, hace poco, te diría que antes de la invasión de Rusia a Ucrania y antes del COVID, las discusiones eran que lo orgánico iba a resolver todo, la agricultura orgánica. Sí. Realmente lo que vimos ahí es la fragilidad. Primero, tal vez la pandemia, con todo el dolor que trajo, puso arriba de la mesa el rol de la ciencia, ¿no? Muy discutida, la vacuna, todo, pero puso arriba el rol de la ciencia, y tal vez la invasión de Rusia a Ucrania nos mostró la fragilidad que había en la oferta y en el balance entre oferta y demanda, de elementos de energía. Entonces, ahí las discusiones se volvieron un poco más racionales. Y bueno, mirá, acá para sostener este nivel de producción tenemos que tener el concurso de la ciencia, de la tecnología y del productor en esta discusión.
Entonces ahí se abrió la oportunidad de tener un poco charlas más racionales. Y para eso estamos, mira, conectando asociaciones de productores de todo el mundo. Hemos visitado productores ingleses, porque nosotros tenemos que italianos, franceses, ¿no? También hemos estado en África, en Guinea, en Ghana, ¿no? Donde decimos, mirá, esta discusión tiene que ser una discusión ya planetaria, porque si nosotros estamos convencidos de este sistema, pero nada más que acá y en el mundo se habla de otra cosa, primero no es bueno para el planeta, pero tampoco vamos a poner en valor lo que estamos haciendo. Y después esta es una discusión, como yo te decía, más con la cadena, ¿no? Trabajamos con Nestlé, con Bimbo, con, no sé, y tenemos charlas con toda la industria y con exportación. Con algunos tenemos proyectos más avanzados, con otros son más conversaciones y potencialidad, pero creo que lo que nosotros hacemos es tratar de conectar con las acciones de productores, como te dije, primero la región, sí, pero después el mundo, y cuando nos preguntan, bueno, ¿ustedes qué hacen siembra directa? Porque hoy está la siembra directa dentro del menú de cosas a hacer para una agricultura regenerativa. Y cuando llaman a un productor de otra parte del mundo, ¿no? Un inglés, un francés, bueno, ¿cómo hacen con esto? Mirá, lo mejor es que lo descubran ustedes, porque yo te puedo decir cómo resolvimos este problema, pero vos entendés tu contexto sociopolítico, las tecnologías que disponés. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es hacer grupos de productores, trabajar y ser parte de los cambios. Nosotros lo podemos hacer con la metodología, pero tiene que haber productores locales, ciencia local, asesores locales trabajando en eso. En el mundo pasa en Países Bajos, donde habían llegado a un nivel de emisión que para seguir creciendo tenían que suspender determinadas actividades. Por ejemplo, la cría de cerdo que se exportaban a China, y dijeron, bueno, nos sobran la mitad de productores de cerdo, vamos a confiscar los campos, a apropiarlos o a comprárselos para que salgan del sistema. Y traje un montón de tensión social. Claro. Y nosotros también tuvimos oportunidad de intercambiar ahí, y mirá que ahí tienen tecnología, tienen Wageningen como una universidad emblemática. Sí, mirá lo que sin humildemente, ¿no? Lo que hay que hacer es tratar de generar espacios colaborativos, explicarle a estos productores que se tienen que reconvertir, escucharlos, ponerle a servicio la ciencia y la tecnología y ver cómo hacemos esa reconversión. Y creemos en eso, ¿no? En dar estas discusiones. Eso es lo que hacemos en el Presid. Hablar con productores de todo el mundo, hablar con la industria, y de vuelta creemos que es la manera de estar en estos lugares, como la Cumbre de Cambio Climático, los congresos internacionales, donde se discute sobre el futuro del agro, llevar nuestra voz, ¿no? Que la voz del productor, pero trabajando en red. Vos mencionaste al INTA, también mencionaste el tema de la ciencia, cómo la ciencia está siendo como ninguneada, vamos a decirlo en un término así, medio de todos los días, ¿no? De cotidiano. ¿Cómo los apoyó? ¿Qué sienten ustedes que pasó o está pasando con el INTA? ¿Cómo los apoyó? ¿Cómo ven esa situación ahora tan compleja? Te pregunto porque justo es un tema candente, para decirlo de alguna manera, y bueno, puede que... Y como suele pasar en Argentina, nos domina siempre las charlas dicotómicas, ¿viste? De blanco, negro, Boca, River, o lo que sea. Nosotros creemos que el INTA es fundamental, ha sido fundamental en la historia del país y del desarrollo del agro. Embrapa, de hecho, nació después del INTA, ¿no? Y fue fundamental para el crecimiento de Brasil como potencia agroexportadora. Brasil, digamos, un guarismo de crecimiento de la producción tremendo, y no solamente por el tamaño que tenía Brasil, si lo vemos en términos porcentuales también, duplicaron casi el crecimiento argentino, por no decir más. Pero ahí hubo un tema de foco. Nosotros vemos las delegaciones de Brasil cuando van al mundo, y la hemos visto con Bolsonaro, el presidente, ahora con Lula, y en agro el rumbo te diría que bastante claro, y me parece que eso nos falta en Argentina, ¿no? Tener consenso y rumbos claros. Volviendo al INTA y tu pregunta, nosotros queremos mucho al INTA, creo que el INTA es clave, pero también entendemos que el mundo cambia, está cambiando vertiginosamente, y lo que peor que podemos hacer es no discutir los cambios necesarios. Nosotros no tenemos la verdad de qué cambio hay que hacer, podemos tener nuestra mirada, pero creo que lo que tenemos que hacer es trabajar en ver esto, ¿no? ¿Qué visión del instituto tenemos hacia adelante? ¿Qué creemos que INTA creemos que va a ser un INTA que dé respuesta a estos desafíos modernos?
tener un mapeo de las innovaciones que hacen falta, priorizarlas, ver hasta dónde llega el privado, dónde tiene que meterse los sistemas de ciencia y técnicas públicos, cómo pueden interactuar, cómo hacemos la extensión en este mundo moderno, no la transferencia, cuando por ahí antiguamente era una agencia de extensión en un pueblo donde el productor iba a preguntar qué hacer, y hoy están estos modelos interactivos de innovación, ¿no? Donde obviamente que hay productores que están integrados en asociaciones como CREA, por ejemplo, pero también hay productores que no, y también tenemos que dar respuesta a todo, pero cómo traer a estos productores que cuenten sus problemas, cómo les podemos dar solución desde la ciencia, ¿no? Y creo que eso, ¿no? Trabajando en una articulación público-privada inteligente, trabajando en un sistema de transferencia que te diría que son estos modelos interactivos de innovación, haciendo uso de muchas herramientas que estuvimos mencionando en el transcurso de la charla, ¿no? Como es la edición génica, los modelos, la digitalización, identificando cuáles son los principales desafíos que tiene en este caso la Argentina, ¿no? Con su comunidad agroalimentaria, para poder agregar valor, tener desarrollo federal. Creemos que esas son las charlas que se tienen que dar. La verdad que a veces atravesadas por resistencia a los cambios, que lo entendemos, o por querer cambiar todo, y claro, nos llevan a discusiones muy, como te dije, dicotómicas, que no suelen conducir a buenas decisiones. Y muchas veces el camino del medio, o el camino más racional, no es algo muy atractivo, ¿no? Realmente más atracción para el consumo, para la gente, las posiciones medio divergentes. Pero bueno, vamos a tener que aprender a construir consensos y tener buenas conversaciones en estos entornos complejos. Es difícil, es muy complejo, ¿no? Construir consenso, generar colaboración, es claramente lo que hablábamos al principio de la innovación fragmentada. Mira, tengo un montón de preguntas, pero nos quedan, bueno, unos 13 minutitos de conversación, todavía es bastante, ¿no? Vos mencionaste necesidades de indicadores confiables en un momento, ¿no? Huella de carbono, huella hídrica. ¿Estamos midiendo, digamos, estamos consiguiendo datos reales, datos que importen? ¿Qué falta para conseguir buena calidad de datos para poder tomar decisiones en el agro en ese sentido? Bueno, puntualmente estamos teniendo muchos datos, pero también creo que hay que tener más datos todavía. A nivel de la institución tenemos por ejemplo, una red de huella de carbono muy, muy grande, muy sólida, pero obviamente que hay que facilitar mucho la construcción de ese dato, ¿no? O sea, cómo con mis datos productivos, los que uso para intercambiar información con mi compañero de la regional, esos mismos datos me van a dar indicadores de Scope 3, que eso es lo que necesitamos para pasarle, ¿viste?, en la tranquera, en la posta a la industria. Yo quiero decir, bueno, a ver, el maíz que yo produzco, cómo termina después transformándose en carne o en proteína animal, ¿no? Me acuerdo de algunos casos de algunos salmones en el Pacífico. Bueno, la trazabilidad es, bueno, el que compra ese salmón quiere saber el impacto que tiene, y para eso necesitamos saber el impacto del alimento que come. Bueno, lo mismo con la carne, con todo. Entonces, creo que tenemos que facilitar mucho la digitalización y la toma de ese dato y el análisis del dato. Tenemos que trabajar con la industria, bueno, a ver qué datos son los que realmente le interesan a la industria del consumidor, y nosotros también hacer nuestro aporte, si esos datos están vinculados con el cuidado, ¿no? Y ahí hay indicadores muy interesantes para trabajar. Algunos son muy obvios, como la huella de carbono, también como la huella hídrica, el impacto de los agroquímicos, el EIQ, que son indicadores con base científica. Podemos trabajar en biodiversidad, yo creo que también es un dato importante. Esto es lo que tiene que ver con el impacto ambiental, pero también en lo productivo, ¿no? Bueno, ¿qué niveles de producción alcanzo con estos modelos? ¿Qué resultado económico tengo con estos modelos? También es importante. Después, el impacto social. Bueno, esto genera valor en origen, genera empleo. ¿Cómo es el trabajo de la gente que está involucrada en el campo, ¿no? Reciben capacitaciones, tienen los elementos de seguridad, están conformes a la ley. Yo creo que
todos esos indicadores son indicadores que tienen todos los números, ¿no? Para ser indicadores de impacto, de tiempo impacto. Pero de vuelta, todo esto hay que también consensuarlo, ¿no? Claro. Porque estos indicadores que para nosotros pueden ser importantes, por ahí hay algunos que se nos puede escapar, que decir, nada, la verdad que nosotros como industria alimenticia necesitamos saber esto y bueno, bienvenido porque tenemos que incluirlos dentro de los que estamos usando. Excelente, me gustó mucho eso, ¿no? Como esa visión así, más sistémica, diría yo. Si tuvieras que elegir un primer paso concreto para que alguien que nos escucha o no, se sume a esto de la agricultura regenerativa, ¿qué le dirías? ¿Qué paso sería ese que tendría que dar? Bueno, primero, bueno, yo digo, acercarse a una regional de la institución, ¿no? Hay regionales en todo el país, desde Metán, Salta hasta la Patagonia, en el caso de APRESID, no digo que es la única herramienta, pero dejar de trabajar solo, ¿no? Tratar de trabajar en red, de estar viendo que los desafíos que tenemos todos son bastante similares en el mundo, diría inclusive, que es la presión creciente de la demanda sobre lo que hacemos, la falta de interés de los jóvenes, ya lo mencioné, todo esto que nos abruma de la tecnología digital y cómo usarla, la falta de rentabilidad, que también la he mencionado. Entonces, yo creo que uno cuando está solo y a veces la actividad agropecuaria, no ahora, pero yo que tengo bastante años en esto, es una actividad bastante solitaria, ¿no? A veces, La y verdad. uno tiende a ahogarse en un vaso de agua, no sé si es la palabra, pero sí tiende a creer que uno puede dar respuesta a todo esto y esto es complejo, entonces lo primero es tratar de formar una red, ¿no? Y ver dónde hay una regional de APRESID, arrimarse, bueno, o de CREA, tratar de trabajar, o si no, sin ninguna institución, bueno, tratar de abrirse un poco a qué está haciendo, dónde Bien. están los desafíos, los puntos de dolor de otros que están como yo y que están haciendo, o ir a hacer mis preguntas, mis observaciones también al INTA, a las facultades, a la empresa de tecnología, o sea, de integrarse en una red, ¿no? Eso es lo que yo diría que es lo que nos va a ayudar, porque es un desafío bastante grande para hacerlo solo y suelen fallar cosas que uno a veces se sorprende. Por ejemplo, en Patagonia, eh, regando desde el Río Negro con equipo de riego de última generación, pero el agua no entra en el suelo porque no infiltra. Bueno, ¿por qué no infiltra? Porque son suelos que no tienen la capacidad de poder absorber los milímetros que le aplico y ir al perfil, y para eso tengo que crear suelo. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, usando cultivos de servicio que a través de las raíces me empiecen a generar poros, mantengan un microbioma activo, más materia orgánica, que es cementante de las partículas minerales para poder generar estos canales donde el agua pueda penetrar y estar disponible para la raíz. O sea que la verdad que salir del aislamiento, ¿no? Y Claro. tratar de trabajar en red me parece que es el primer camino. La agricultura regenerativa tiene algo bueno y algo malo, que no está muy definida. ¿Qué es agricultura regenerativa? Bueno, Ah, nosotros tenemos en definiciones que tienen que ver con que uno está recuperando, regenerando indicadores, ¿no? De materia orgánica del suelo, si se quiere, salud del suelo, salud química, física, biológica. Entonces, bueno, después el cómo lo logramos es un tema más abierto a discusión, no tiene que cerrarse ninguna tecnología, porque los indicadores en sí nos van a dar el impacto de lo que estamos haciendo, pero bueno, creo que de vuelta, que salir de la soledad, de uno sentirse abrumado por los problemas y tratar de conectarse con la ciencia, con la tecnología, con otros productores que le pasa lo mismo que me pasa a mí. Creo que eso puede ser un camino interesante a recorrer. en definitiva, la colaboración es más eficaz que la competencia, claramente, en estos casos. En el Sí, caso de la volviendo cultura, a ¿eh? una de las cosas que arrancamos a hablar, sí, Exacto, totalmente. como un eslogan, ¿no? La colaboración es más eficaz que la competencia, muchas veces. Bueno, voy a retomar algo que vos dijiste de los jóvenes y este tema de que no ven al campo como una actividad, vamos a decir, atractiva o que ellos puedan sumarse a trabajar en eso. ¿Por qué pensás que es eso? ¿Por qué? ¿Qué sucede ahí? Bueno, a nivel
Bueno, es interesante la pregunta. A nivel personal, yo creo que una actividad, a ver, porque también en el mundo pasa esto que es bastante interesante. El stand de la FAO en la Cumbre de Cambio Climático, todos productores chiquitos en las fotos, ¿no? Ujú. Con tecnología a veces rudimentaria, de subsistencia, ¿no? Que está bien ese productor, está bien sostenerlo, apoyarlo, que crezca, pero también hay productores más tecnificados, más modernos, de mayor escala. Entonces, el agro es todo eso. Entonces, a veces hay como una romantización de este productor, muy aferrado a la tradición y a la subsistencia, que está bien, pero tenemos que ver, tener una mirada completa del agro. Yo creo que un agro que se muestra abierto, colaborativo, tecnificado, ¿no? Que se preocupa por el impacto ambiental y social de lo que hace, es un agro atractivo para los jóvenes. Yo creo que un agro que por lo contrario uno encuentra en algunos actores como que se aferran mucho a la tradición, que no quieren cambiar, que desconfían de la red, que si yo comparto estos datos, ¿dónde van a ir mis datos? O un agro que pide subsidio, no lo de Argentina, ¿no? Que es lo contrario, pero estoy hablando del mundo, ¿no? De un agro que dice, bueno, yo me tenés que ayudar para que yo pueda sostener mi producción. Sí, puede ser eso, ojo, como una herramienta puntual de transición, ¿viste? Pero si un joven ve que una actividad para sostenerse necesita ayuda externa, que es una actividad que está aislada de las discusiones, que no se preocupa por el planeta, que no incorpora tecnología, bueno, ese agro no resulta atractivo. Pero el agro que, por el contrario, es un agro que incorpora tecnología, que trabaja en red, que es sostenible y sustentable, ¿no? Que es un agro que puede ser protagonista de la solución, ¿no? Claro. Viste que en cambio climático tiene mitigación, que es cómo hacemos para, desde la actividad, ayudar digamos, a los problemas que tiene el planeta, o adaptación, cómo nos adaptamos a los problemas que tenemos. Bueno, yo creo que un agro que trabaja en mitigación, en adaptación, en tecnología, en innovación, es un agro atractivo para los jóvenes. Después en Argentina, unido a que es una actividad tradicional y que está muy conectada con el crecimiento del país y de las personas, yo creo que eso hace que el agro todavía siga siendo atractivo y muchos jóvenes eligen ser agrónomo, veterinario, licenciado en ciencias ambientales, porque yo creo que se percibe un agrodinámico que puede tener sus defectos, pero si uno lo compara con otras partes del mundo, donde ve que la gente no está tan abierta a trabajar en red, bueno, en esos escenarios los jóvenes se sienten menos atraídos y me parece que es una cosa para reflexionar ahí. Bien, perfecto, me gustó mucho. Última reflexión, en un momento decís que te inspiran las historias de personas, en una nota que leí, las historias de personas y sus cambios. ¿Cuál es la historia de cambio más poderosa que viviste en estos años que estás liderando a Presid? ¿Alguna anécdota que tengas, cortita aunque sea? Nos quedan 2 minutitos. Bueno, mira, hace poco, por ahí debe haber muchas, pero ahora me vino a la mente esta porque fue reciente. Hace poco invitamos a los pioneros de la institución, a que nos... La verdad que la institución está atravesada por desafíos, ¿no? Cómo vemos otros cultivos, sobre todo en la región de Mendoza, en Cuyo, viste que cultivos con los cuales la institución no está tan acostumbrada a trabajar, tan como te decía, los frutales, la vitivinicultura, la horticultura, ¿no? Y si teníamos que abrirnos a mirar esos cultivos y a extender esta onda expansiva de la innovación de estos cultivos, y nosotros invitamos a estos pioneros un poco para discutir estos temas. Y una cosa que nos llamó la atención, la apertura, ¿no? La juventud de personas de 80 años que fueron pioneros de APRESID, donde nos inspiraron mucho porque nos dijeron que teníamos que no ser dogmáticos, teníamos que no negar ninguna discusión, integrar a las personas, a las producciones, a las miradas. Y vuelvo a decir, es conmovedor porque hay gente muy grande, ¿no? Donde uno dice, bueno, a veces puede tener el preconcepto de que, bueno, ya uno se vuelve con el tiempo más conservador con lo que hizo. Acá teníamos un poco
el adicional que eran pioneros, eso conecta, porque el tipo que de alguna manera expandió el conocimiento, el protagonismo de la institución en momentos donde no teníamos conocimiento, tecnología adaptada, ese espíritu se mantiene. Entonces yo creo que escuchar a los pioneros, que vuelvo a decir, gente que hoy muy avanzada de edad, con una mente tan joven, ¿no? Y con esto fue muy inspirador para nosotros, entre otros ejemplos, ese es uno de ellos. Perfecto. Bueno, mira, Marcelo, te agradezco un montón que hayas participado de este primer programa, del segundo ciclo del podcast de innovación de Neti. Fue un lujo tenerte. Charlamos de un montón de cosas, me quedé con ganas de seguir preguntándote cosas, pero ya haremos un segundo encuentro. Te agradezco un montón. Bueno, y los espero en los comentarios. Vamos a compartir esto en YouTube y en las redes y todo lo demás. Y si tienen preguntas para Marcelo, por favor déjenla en los comentarios. Nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias, Marce. Bueno, un placer para mí conectar con también un público más amplio y a disposición. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Gracias.